Reescriba la integral de al menos dos formas diferentes. Por ejemplo, dy de x de z diferente a dx de z, perdón, de z de x de y. Y en este caso la que nos están dando es dz de y de x. Bueno, entonces la idea es escribirlo de manera diferente, o sea, hacer un cambio de orden de integración para una integral triple. Ese es el objetivo. Entonces ya tenemos clarísimo el tema en el que se enfoca el ejercicio. Ahora la pregunta es cómo logramos hacer eso. Bien, entonces cuando queremos hacer un cambio de orden de integración debemos extraerle los límites y realizar los pasos pertinentes. En ese caso decimos, bueno, vamos con la primera integral, que en este caso se resolvería primero la integral respecto a z, y ella nos dice que z, según eso, los límites en z son 0 y 1 menos y. Por el otro lado tenemos dy y por lo tanto podemos decir 0 menor o igual que y. Perdón, en la parte de abajo tenemos raíz de x menor o igual que 1. Y finalmente, en el último integrando está el de x y él decimos que es 0 menor o igual que x menor o igual que 1. Recordemos la situación. Estos primeros límites es las superficies. Este siempre nos va a dar las superficies. Aquí nos van a dar las curvas y este es donde se encierra. Entonces, muy importante cada uno que se refleja a nivel gráfico para saber cómo se debe interpretar. Entonces la pregunta es ¿cómo arrancamos? Bueno, primero vamos a hacer un plano en R3, Y, Z y X, y decimos, vamos con la primera superficie. Z, bueno, la Z igual a 0 es facilísima, que en este caso podríamos decir así, Z igual a 0 es completamente el piso, todo el piso, él es Z igual a 0, y por el otro lado tendríamos Z igual a 1 menos Y. Esa sí sería una superficie un poco más complicada. Entonces, si nosotros vemos la ecuación así tal cual como está, esa ecuación corresponde a una recta en R2, pero queremos hacerla en R3. Entonces, vean, yo me ubico en ese plano correspondiente ZY, hago la recta, en este caso, como es una recta, miren, tiene pendiente de -1, tiene corte en el eje Y, que en este caso el eje Y pues vendría siendo el eje Z, porque la Y se comporta como la X, vean, hacia la derecha está el eje X, en este caso la Y es la variable independiente, y hacia arriba es el eje Y, que en este caso pues es el eje Z, normalmente como se trabaja en R2. Entonces lo que podemos hacer son puntos, por ejemplo, es decir, si la Y toma el valor de 0, entonces Z toma el valor de 1, nos va a dar este puntico acá. Luego decimos, si la Y toma el valor de 1, 1 menos 1 nos da 0, y si Y vale 1 y Z vale 0, ese nos da ese puntico. Trazamos una recta porque entre dos puntos se genera una recta, ahí está, y como la situación es que eso es una recta en R2, pero queremos la gráfica aquí en R3, pues la letra que no está, en este caso es la X, por lo tanto la gráfica se proyecta sobre el eje de la letra que hace falta, o sea, sobre el eje X, o sea que esa recta se proyecta tanto hacia atrás como hacia adelante. En este caso, solo la voy a proyectar hacia aquí, hacia adelante, hacia el eje X. ¿Por qué la voy a proyectar ahí? Porque vean, me estoy ayudando en el otro intervalo y nos dicen que la X va de 0 hasta 1. Si la X va de 0 hasta 1, pues no tengo que irme hacia atrás, tengo que venirme aquí, hacia adelante, hacia el eje X positivo. Bien, luego de ese curvas, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una proyección sobre el plano XY para poderme ayudar con eso de las curvas. Entonces aquí va X, aquí va Y, porque obviamente lo que me queda por analizar es YX, por eso hago un plano YX. Entonces dicen que la Y es igual a raíz de X. ¿Cuál es la gráfica de Y igual a raíz de X? Entonces decimos, cuando la X toma el valor de 0, nos quedaría raíz de 0, o sea que nos da el punto 0, 0. Cuando la X toma el valor de 1, Y nos da 1, raíz de 1, y vean que no voy a tomar más valores porque dice que la X se encierra entre 0 y 1. Como me va a quedar un gráfico muy chiquitico, me voy a enredar. Entonces digo, no, hagamos que cada cuadrito sea una unidad. Entonces sería por acá 1, o sea que aquí la Y nos da 1, porque recuerden que raíz de 1 pues nos da 1. Y cuando la X toma el valor de 4, 1, 2, 3, 4 por acá, 4 por acá, aquí sería 2, 3, 4, la Y toma el valor de 2, nos quedaría por acá el punto aquí.
Y más o menos así sería la gráfica de y igual a raíz de x. Pero nosotros como que nos va a interesar solamente este intervalo. También hay que agregar y igual a 1. Entonces y igual a 1, vamos a hacerlo con otro color. Es una línea horizontal y igual a 1. Listo. Y como nos dice que, ojo, ojito con esto, este 1 es lo más grande y la raíz de raíz de x es lo más pequeño. Son dos gráficas, dos ecuaciones, y igual a raíz de x y igual a 1. ¿Qué nos dice la desigualdad? Como estamos hablando de la desigualdad de la letra y, la pregunta es ¿dónde está la y? Bueno, la y es el eje y, ¿no? Esa es la letra y. Entonces, cuando hablamos de la letra y, o sea, del eje y, estamos haciendo un análisis vertical. Aquí nos está diciendo que en la parte de arriba, porque hablamos de que la y es arriba abajo, vertical, la y igual a 1 tiene que estar arriba y la raíz de x, y igual a raíz de x, tiene que estar en la parte de abajo. ¿Por qué hago esta aclaración? Resulta que aquí se nos generan dos regiones. Miren, se nos generan esta región por acá y esta región por acá. La idea es tratar de deducir cuál de esas dos regiones es de la que nos habla el ejercicio. Entonces, la que nos habla el ejercicio es de acuerdo a la forma de la información. Nos está diciendo que es la letra y. Ojo, la y es arriba abajo en R2. Entonces, arriba, porque estamos diciendo que y es arriba abajo, la y de arriba tiene que ser y igual a 1, que en este caso es la de color azul, y la que está en la parte de abajo es raíz de x. Entonces aquí se está haciendo un rectángulo vertical. Pero un momento, regálame un segundo porque aquí necesito es que era fuera de este otro color. Así. Ese es el análisis que se está haciendo y efectivamente entonces el rectángulo arriba está y igual a 1, en la parte de abajo está y igual a raíz de x, ahí está, y la x va de 0 hasta 1, efectivamente de 0 hasta 1, por lo tanto la región encerrada solamente va a ir de 0 hasta 1. Así y así. Esa es la región de la que nos está hablando el ejercicio. Ordenar, traer hacia el frente. Perfecto. Y esa es la región correspondiente de acuerdo a la información que nos da el ejercicio. Ahora, ¿qué hay que hacer? Llevar esta región aquí a R3. Entonces, ojo, tengo que poner y igual a 1. Aquí tengo el eje y, ojo, porque aquí es un eje hacia la derecha. Entonces busco el 1. Recordemos que por acá estaba y igual a 1. Aquí vale la y1. Y pues esa recta me queda paralela al eje x. Vean que esta línea es paralela al eje x, obsérvela, y ahora hacemos la de y igual a raíz de x. Esa gráfica nos va a quedar algo así. Esta verde que está aquí graficada, la llevo aquí y esa es la gráfica. Y por lo tanto la región encerrada será esta de color azul y vendría siendo esta toda la región. Ahí es un poquito complicado hacer ese gráfico, ese análisis, pero aquí le voy a agregar una línea que es difícil agregar esta línea, porque es una curva de intersección. Entonces resulta que esto viene y hace esto. Porque el plano, esa línea de color verde que está en el piso, ella sube y se choca con el plano en esta línea y crean esa línea de color verde. Esa sería una línea de intersección entre la curva de color verde y el plano de color azul. Ellas dos se interceptan y crean esta curvita que se ve ahí. Y bueno, esa es la región que en este caso es el sólido encerrado por los tres límites de interacción. Entonces, esos tres límites generan una región encerrada y en este caso sería esta. Ahora tenemos que hacer otros planteamientos, unos planteamientos diferentes. Recuerden que en este caso, primero arrancaron con Z, significa que hicieron un planteamiento vertical. O sea que si nos pidieran un ejemplo, la gráfica del elemento diferencial en este caso sería así, un elemento vertical en donde la parte superior es el plano, la parte inferior es el plano Z igual a 0. Esa sería la forma en la que está. Entonces yo voy a dejar eso ahí para que ustedes lo tengan muy claro, muy presente. Ahora lo que quiero hacer es copiar y pegar porque la idea es hacer un análisis diferente. Entonces para que no se pierda la idea de arriba por si llego a necesitarla, les voy a quitar este rectángulo, porque nos están pidiendo otra forma de hacerlo. Entonces decimos, bueno, ¿qué otra forma de hacerlo hay? Bueno, una forma directamente distinta es cambiar acá. O sea, aquí tendríamos de x, aquí la forma que tenemos es de x, de y, de z. Entonces hay de z, lo dije mal, de z, de y, de x. Entonces una manera directamente alternativa pues es hacer de z,
de x de y. Eso sería una manera alternativa. O sea, cambiar la y y la x, hacer un cambio de estas dos. Ese sería un primer cambio que podemos hacer. La idea es hacerlos todos. O sea, el ejercicio dice solamente dos, pero yo los voy a hacer todos. Bien, entonces decíamos, este es de z, de y, de x, el que está arriba, el que está aquí arriba. Entonces ahora lo que queremos es cambiar estos dos. Entonces los voy a eliminar porque necesitamos hacer un cambio de orden de integración, pero la cuestión está en cómo nos va a quedar. Entonces decimos, en este caso, como queremos que nos quede primero la x y final la y, entonces decimos, ¿cómo sería un análisis en donde estuviera de primera la x? Pues tendríamos que hacer un rectángulo horizontal. Así. Aquí mantendríamos el mismo rectángulo vertical, porque en z no estamos haciendo ningún cambio. Entonces esperen, aquí hacemos esto y hacemos esto y esto. Aquí seguiría siendo vertical, aquí sería horizontal. Entonces lo que tenemos que hacer ante ese rectángulo horizontal es determinar las curvas que se ve al lado derecho y al lado izquierdo. Al lado derecho tenemos esta curva, pero como queremos encontrar los límites para x, tenemos que despejar la letra x. Entonces nos va a quedar y al cuadrado es igual a x. En el lado izquierdo nosotros podemos ver que es una línea vertical la que nos está limitando en el lado izquierdo, y esa línea vertical corresponde al eje y. El eje y, recuerden que tiene una ecuación y su ecuación es x igual a 0. Bien, continuamos. Entonces decíamos que en este caso, al tener el rectángulo de manera horizontal, entonces estamos hablando de la letra que maneja el eje horizontal, que es la letra X. Entonces decimos, a la derecha, según el rectángulo que acabamos de plantear, está la curva de color verde y a la izquierda la curva de color negro. Entonces habíamos dicho que la de la derecha era X igual a Y cuadrado y que la izquierda correspondía al eje y el eje Y tiene como ecuación X igual a 0. Y por lo tanto podemos decir que los límites para x de acuerdo a esa configuración es x igual a 0 la parte de la izquierda, o sea la parte menor, y x igual a y cuadrado la parte de la derecha, esta parte de la derecha que corresponde pues a la parte mayor. De esa manera entonces nosotros ya podemos decir que ya tenemos esa configuración, y dada esa configuración pues esas serían los límites para x, 0 menor o igual que x menor o igual que y cuadrado. Ahora vamos para los límites en y. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es analizar ese rectángulo, cómo se mueve. Recordemos que los límites para un rectángulo, de acuerdo a las explicaciones que doy, es que los límites pueden ser una pared o un punto. Son las dos configuraciones que hay. Entonces si nos vamos hacia abajo, vean, lo más abajo es un punto y lo más hacia arriba es una pared. Lo más hacia arriba es una pared que no nos deja avanzar. Entonces aquí estos últimos números siempre son numéricos. Entonces en este punto la pregunta es ¿cuánto vale la y? Bueno, las coordenadas de ese punto son 0,0 porque claramente es el origen. De ahí nos interesa el valor de y para decir que ese rectángulo parte desde y igual a 0 y él va a ir hasta lo más arriba, la pared que no nos deja avanzar más, y en este caso la pared se llama y igual a 1. Entonces los límites serán de 0 hasta 1. Esa es la forma de interpretar los límites para y. De 0 hasta 1. Vuelvo, repito, usted tiene que darse cuenta la región, que es lo más abajo de la región que puede estar. Aquí es lo más abajo, porque si estoy aquí ya estoy en un lugar vacío, completamente vacío. Pero si me muevo hacia arriba, llego hasta la pared que se llama y igual a 1. Bien, entonces de acuerdo a esa configuración, entonces la integral nos quedaría. Recuerden que el integrando pues es f de x, y, z. Entonces vamos a decir que la integral ante este nuevo cambio es la integral de 0 hasta 1, integral de 0 hasta x al cuadrado, integral, que ya se me olvidó, de 0 a 1 menos y, f de x, y, z, y sería de z de x de y. Esa es una nueva integral. De pronto no es de las dos que nos mencionaron, no. Ah, sí, miren, es una de las que mencionaron, de z de x de y, ahí está, de z de x de y. Ahora vamos a plantear otra que en este caso es iniciando primero con la y. Listo, ¿cómo hacemos para iniciar primero con la y? Entonces nuevamente voy a tomar las expresiones matemáticas, lo vamos a hacer aquí, y el objetivo aquí en este momento es hacer de y, de z, de x. Entonces vamos primero con los límites en y, luego iríamos con los límites en z,
y luego iríamos con los límites en X. Entonces diríamos, ¿cómo hacemos los límites para el caso de la Y? Entonces vamos a la región encerrada. Y ahora lo que tenemos que hacer es analizar dónde está la Y. Bueno, la Y en este caso es la línea horizontal. Entonces decimos, listo, de acuerdo a esa línea horizontal, tenemos que hacer un rectángulo de manera horizontal y esta es la parte complicada. Esta es la parte complicada. Al hacer ese rectángulo, de pronto lo voy a hacer un poquito más pequeño. Así, así. Listo. Ahí es donde está la parte complicada. ¿Qué vendría siendo lo que está más a la derecha y qué es lo que está más a la izquierda de ese rectángulo? Esa es la parte complicada. Entonces traten de pensar, de imaginar. Yo voy aquí a señalar cosas por acá. Yo voy a señalar cosas por acá. Voy a ayudarles con lo siguiente. Aquí se da una superficie, vean, ahí se da una superficie. Así. Voy a quitar la del piso, solamente la del piso. Y por acá se da otra superficie. No, espere, ese verde no me gustó. Este morado sí. Así. Ahí se ven dos superficies. Entonces, hay una superficie que está más a la izquierda y una superficie que está más a la derecha. Ojo porque en este caso izquierda y derecha es la letra Y, ¿no? Ahí se ve claramente derecha e izquierda. Entonces lo que está más a la derecha es esta cosita de color morado y esa cosita de color morado pertenece al plano de color azul. Y lo que está más a la izquierda es esto de color azul que pertenece a la curva de color verde, que esa curva sube hasta que se choca con el plano y crean la curva de color verde. Entonces aquí ya tenemos los límites. Entonces decimos, a la derecha, ¿quién está? El plano de color azul. Recordemos que el plano de color azul se llama z igual a 1 menos y. Como queremos sacar los límites para y, pues hay que despejar esa letra. Entonces diríamos que y pasa al otro lado, queda positiva, la z pasa al otro lado a restar y nos quedaría que el y de la derecha es ese, ¿no? El y de la derecha es el más grande. O sea que aquí ya tendríamos como límite 1 menos z. Pero ahora hacia la parte izquierda, lo que está más en la parte izquierda es esta curva de color verde. Recordemos que esta curva sube. ¿Sí ven cómo yo la moví? La subí, solamente la subí. Entonces, toda esta parte de la izquierda de color azul corresponde a esta curva de color verde. Y esa curva de color verde nosotros sabemos que se llama y igual a raíz de x, o que era lo mismo, y cuadrado igual a x. ¿Cuál de los dos despejes nos sirve? Nos sirve es el de arriba, en donde la y está despejada, porque queremos los límites para y. Como la y está despejada y esa es la curva que corresponde a esa superficie, porque miren, en este caso como hace falta la letra z, por eso se mueve hacia arriba y hacia abajo, porque en esta ecuación hace falta la variable z. Entonces esta curva es esta superficie que está encerrando en la parte izquierda. Entonces yo puedo decir que en la parte izquierda, aquí lo podemos de hecho señalar, es y igual a raíz de x. Entonces podemos venir acá y decir y igual a raíz de x. Así nos quedaría. Ahora, ¿cuál es el problema? Que este gráfico ya no nos sirve porque ahora la proyección será en el plano zx. Entonces tenemos que hacer un nuevo plano que se va a llamar zx. Listos. Entonces la pregunta es, ahora, ¿qué se va a ver en ese plano hacia la izquierda, en esta región, aquí en esta región, en el plano ZX? Ojo porque todo tenemos que llegar a este plano ZX, es hacia la izquierda todo se tiene que ir. Entonces yo observo que esta curva es la que va a quedar, la curva de color morado, que es la intersección entre el plano de color azul y la superficie de color verde. Recordemos que la superficie de color verde es superficie en R3, es curva en R2, ¿no? Y igual a la raíz de X es curva en R2, pero en R3, porque recuerden que estas se vuelven superficies porque son los primeros límites de integración que estamos sacando, entonces esas dos superficies se interceptan en esta curva de color verde brillante. Entonces la pregunta es ¿cómo encontramos esa ecuación? Pues fácil, usted ya sabe que la ecuación del plano se llamaba y igual a 1 menos z, entonces podemos decir que al crear la curva de intersección para saber su proyección en el plano zx, entonces nos va a quedar que una se llama y igual a raíz de x y la otra se llama y igual a 1 menos z. Si igualamos las y, podemos decir y igual a y para buscar la intersección,
nos va a quedar que raíz de x es igual a 1 menos z, y de ahí entonces digo que z es igual a 1 menos raíz de x. Así es. Entonces yo puedo decir que la gráfica de raíz de x es así. Bueno, hay que hacer la básica, ¿no? La básica de raíz de x. Entonces, aquí vale 1. Uy, pero no, toca cada dos cuadritos una unidad. Voy a correr este eje una unidad más a la izquierda para que me dé un poquito más de espacio. Vamos a decir que cada cuadrito son 2 unidades. Así, 3 y 4. Entonces, ojo, el color negro me gusta como dejarlo. Vamos a utilizar esta. Entonces, esta gráfica, cuando x vale 1, z nos va a dar 1. Cuando x toma el valor de 4, z vale 2. Ahí está. Ojo, esa gráfica que acabé de hacer es z igual a raíz de x. Esa raíz de x. Pero observen que la ecuación que me piden acá es menos raíz de x. Están multiplicando todo por menos. Recuerden que si yo tengo y igual a x al cuadrado, es una parábola que abre hacia arriba. Pero si yo tengo menos x al cuadrado, la parábola abre hacia abajo. O sea que en este caso, esa misma gráfica se refleja hacia la parte de abajo. Sería así. Disculpen, hay un pequeño error técnico. Entonces, esa gráfica se refleja hacia abajo. Entonces, borro esta. Y esta se llamaría z igual a menos raíz de x. Y ahora tenemos que hacer que esa gráfica suba una unidad, porque esa gráfica dice que queda z1 menos raíz de x. Y nos quedaría así. Esta sí es la gráfica correspondiente a la situación. Bien, entonces, entendidísimo cómo se realizó el gráfico. Ahora sí decimos, listo, esa es la gráfica que se ve acá. Si ven que parte en z igual a 1, aquí lo mismo z igual a 1 y baja hasta hasta x igual a 1. Lo mismo, ahí baja hasta x igual a 1. Ahora, como esa es la región que nos interesa, recuerden que el plano, todo esto está en el primer cuadrante, como podemos observar. La x toma valores entre 0 y 1, entonces podemos decir que esta viene siendo la región encerrada por el análisis. Ahora el problema es cómo planteamos el rectángulo del siguiente análisis. En este caso lo vamos a plantear vertical. Esperen que lo planteé con el color que no era. Así. Así. Y entonces decimos, tenemos por la parte de arriba la curva de color azul clarito, que ya sabemos que viene siendo esta, y por la parte de abajo es el eje X. Recordemos que el eje X tiene como ecuación normalmente y igual a 0, pero es que en este caso la letra que estamos teniendo en cuenta sobre el eje que usualmente y es la letra Z, por lo tanto el eje X en este caso se llama Z igual a 0. Por lo tanto, los límites en Z podemos decir que en la parte de abajo, porque el eje Z es vertical, el límite inferior, la parte más pequeña, es 0 y la parte de arriba es 1 menos raíz de x. O sea que ya tenemos por acá 0, 1 menos raíz de x. Y los límites para x es nuevamente ese rectángulo de donde a donde se puede mover sobre el eje x, que son los últimos límites. Y recuerden que esos límites son numéricos. Entonces decimos, lo más a la izquierda que puede ir el rectángulo, en este caso, es esa pared, el eje Z. Ese eje Z no nos deja mover más hacia la izquierda. Y en el caso de la derecha, lo más a la derecha que podemos ir es este punto, que lo voy a señalar, este punto gordito, pues es donde la X toma el valor de 1. Por lo tanto, los límites irán entre 0 y 1. Aquí también podemos mencionarlos entre 0 y 1. Y listo, nos va a quedar los límites entre 0 y 1 y por lo tanto la integral quedaría planteada como la integral de 0 hasta 1 de 0 a 1 menos raíz de x integral de raíz de x a 1 menos z f de x, y, z de y de z de x. Y listo, quedaría planteada como la otra circunstancia que el ejercicio nos pide. No, nos pedía de y de x. Entonces vamos a hacer ese otro planteamiento. Como ya tenemos este planteamiento, voy a copiar. Voy a pegar. Y decimos que lo vamos a plantear de y de x de z. Entonces aquí borro todo esto.
Digo que aquí va a ir primero la X, luego la Z. Pero ojo porque el análisis del rectángulo ahora tiene que ser horizontal para que nos quede X. Al hacer el rectángulo horizontal decimos, bueno, ¿quién está a la derecha? A la derecha en este caso está pues la curva de color azul claramente. Y a la izquierda está el eje Z. El eje Z. Espera, corremos un poquito más esto hacia la izquierda, que eso queda más chévere. Y decimos, entonces tendremos que despejar ahora la variable X. Entonces diríamos que esto nos queda raíz de X igual a 1 menos Z. Si elevamos ambos lados al cuadrado nos queda X igual a 1 menos Z al cuadrado. Aquí hay un pequeño detalle y es que esto también se puede reescribir como Z menos 1 al cuadrado. Eso es un pequeño truquito que les puedo dar. Entonces voy a aprovechar y les explico este tipcito. Resulta que cuando tengo toda una expresión elevada al cuadrado, yo puedo factorizar un menos, pero como se eleva al cuadrado, el menos se va a eliminar. Esto lo digo porque han salido ejercicios del tipo ABCD y entonces le dicen cuál de las integrales es correcta. Y claro, uno va a buscar la expresión que tenga esta situación y uno no encuentra ninguna. Entonces, ¿cuál es la situación? Que se le hace este arreglo matemático. Pero uno, ¿cómo sabe que esto se puede hacer? Porque ahorita se los dije, pero ¿cómo uno puede tener un poquito más de garantía que eso sea así? Bueno, miren lo que voy a hacer acá. Aquí les traigo las dos gráficas correspondientes. La gráfica de x igual a 1 menos y al cuadrado, vean que la letra está restando y vean que aquí la letra está sumando. Vean que si la grafico, se posa encima directamente de la gráfica. Miren cómo cambia de color la gráfica. En este momento está el azul porque la estoy marcando de segundas, ella queda de primeras. Pero si la quito, queda la otra. Quiere decir que una está encima de la otra. Vemos que aquí se ve claramente la de color rojo, pero si le hago un clic para la otra curva, pues miren que queda exactamente encima, ahora queda de color azul. Significa que las dos gráficas son la misma, aunque sus formas, sus escrituras se vean aparentemente distintas. Porque uno dice, no, aquí la Z está restando, uy, aquí la Z está sumando. Pues la sumando es la que está mal, porque pues no tiene la misma forma. Entonces, podemos decir, sí, efectivamente, hay que ver cuál de las dos sí es la respuesta, entonces hay que tener mucho cuidado con esas cáscaras en el momento en el que de pronto a uno le den la respuesta y diga si esa sí es la integral, un verdadero o falso, o seleccionar cuál es la respuesta correcta. Entonces aquí podríamos decir que de acuerdo a este análisis, voy a borrar esta parte porque esto era lo anterior. Entonces, límites en x, podemos decir que a la derecha está z menos 1 al cuadrado. Vuelvo y repito, esta es la forma usual porque lo normal es que la letra siempre quede positiva y los números son los que tengan el negativo. Eso es por estética, como cuando uno se pone de primeras las medias y luego los zapatos. Entonces, si uno se pone los zapatos y luego las medias, pues no queda bien, ¿cierto? O no quedaría estético, o no quedaría bien. Lo mismo ocurre aquí en matemáticas. El orden usual es que las letras tengan los positivos y los números queden con los negativos. Y por el lado izquierdo dijimos que en este lado el eje Z se escribe como x igual a 0. Entonces ahí ya tenemos x igual a 0. Ahora venimos con los límites para Z. Tenemos que observar que en este caso el rectángulo lo más abajo que puede estar es en esta pared. La pared se llama eje X y el eje X se llama Z igual a 0. Y lo más arriba que puede ir ese rectángulo, lo más arriba, es a este punto de intersección y en ese punto se le dan las coordenadas que es 0,1. En este momento nos interesa el valor en Z y el valor en Z es 1. Por lo tanto, los límites son entre 0 y 1 y por lo tanto podemos decir que la integral que ahora nos queda planteada sería la integral entre 0 y 1, la integral entre 0 y z menos 1 al cuadrado, la integral de raíz de x en la parte inferior y 1 menos z en la parte superior. Integrando no cambia porque eso es un cambio de integración, el integrando no cambia, seguiría siendo de y, de x, de z. Y ya el último análisis que nos quedaría, entonces vamos a pegar aquí nuevamente. El último análisis es haciendo que primero esté la X, después esté la Z, luego la Y, aunque ahí nos quedan dos, pero pues es hacer esa idea, ¿no? Entonces vamos a borrar esta, vamos a decir primero la X, luego la Z, luego la Y,
Y entonces diríamos, en el caso de la X, voy a quitar el rectángulo. Uf, no lo puedo agarrar. Ahora sí, eliminamos. Ahora tenemos que hacer un rectángulo. Como en este caso, primero queremos los límites en X, hay que hacer un rectángulo así, de esa manera. Entonces decimos, ¿qué es lo que está más al frente? Bueno, uno podría pensar que lo más al frente es esto de color morado, pero resulta que en este caso lo de color morado iba en diagonal, iba bajando. Lo que está más al frente es lo de color azul, que vendría siendo esta ecuación o esta ecuación. Y como queremos despejar la X porque estamos haciendo los límites en X, significa que el mejor despeje, el despeje que nos interesa es X igual a Y cuadrado. Eso es lo que estaría adelante en este caso. Así. Ahora, en la parte de atrás, diríamos que en este caso sería el plano ZY. Eso es lo que está más hacia la parte de atrás. Espérenme, muevo un poquito esto. Me gusta que quede, eso es, que quede bien los ejes sobre las líneas. Entonces, en la parte de atrás está el plano ZY que corresponde a X igual a 0. Recuerden que los límites en el caso de la X son X igual a 0 y X igual a 1 al inicio. Entonces, en este caso quedaría organizado de esa manera. En la parte de atrás estará el plano ZY, es el que nos limita en la parte trasera porque estamos en el primer octante. Entonces, aunque es que esa es la parte difícil. Aquí el rectángulo sí, digamos que la parte de adelante, la de la X, sí se puede como ver más o menos. Pero hacia atrás sé que es difícil hacer esa interpretación, pero es porque lo más pequeño que puede tomar la X hacia atrás, hacia el fondo, es X igual a 0, porque no se pueden tomar negativos. Esa sería como por descarte la forma en la que lo plantearíamos. Y aquí nos quedaría el 0. Luego de eso, podemos hacer un planteamiento para ZY. Entonces la pregunta es, ¿qué nos va a quedar en ZY? Pues el objetivo es ver de aquí del frente y mandar todo hacia atrás. Entonces ahí sí, lo que nos queda hacia atrás es esta línea inclinada, Z igual a 1 menos Y, porque ese plano al proyectarse sobre el plano ZY, pues va a ser la línea recta. De hecho, esa línea recta, para crear el plano de color azul, lo que hicimos fue crear la línea recta sobre el plano ZY y proyectarla sobre la letra que le hace falta a esa ecuación. En ese caso la letra era la X y por eso se puede mover hacia adelante y hacia atrás. Entonces podemos decir que en este caso sobre el plano ZY, entonces lo que se proyecta es la línea de color azul. Azul oscura, ¿no? Así. Ese vendría siendo Z igual a 1 menos Y. Y la región que estaríamos seleccionando sería esta región. Listo. Y ahora de esa región vamos a hacer el respectivo análisis. Bien, entonces en este caso decimos que primero vamos a analizar Z. Entonces, ¿cómo nos queda ese análisis? Primero hacemos un rectángulo vertical. Nos quedaría algo así. Y ahora pues decimos, en la parte superior ya está despejada Z, en la parte inferior nos falta despejar Z. Recordemos que en este caso el eje Y se escribiría Z igual a 0. Por lo tanto, los límites en Z son en la parte superior 1 menos Y, en la parte inferior Z igual a 0. Luego necesitamos los límites para Y. ¿De dónde a dónde se mueve ese rectángulo? Entonces, lo más a la izquierda es la pared, que en este caso es el eje Z, y recordemos que el eje Z se escribe como Y igual a 0, y lo más a la derecha que puede ir ese rectángulo es al punto de intersección, y en este lugar, en ese punto, la Y toma el valor de 1. Aquí la Y toma el valor de 1, entonces iríamos de 0 hasta 1 para Y, y por lo tanto aquí nos quedaría 0, 1 menos Y, aquí sería 0 y 1. Por lo tanto, la integral nos estaría quedando como la integral de 0 hasta 1 para Y, 0 hasta 1 menos Y para Z, y de 0 hasta X al cuadrado, f de X, Y, Z, de X de Z de Y. Ese sería el planteamiento para esa circunstancia. Ahora, ¿qué nos haría falta? El último planteamiento que haríamos sería acerca de X, pero aquí cambiamos a dy de z. Entonces X sigue siendo igual, aquí hay que cambiar las letras,
aquí sería Y, aquí sería Z, por lo tanto el rectángulo aquí se cambiaría a un rectángulo horizontal, así, y entonces de la de color azul despejaríamos la Y, 1 menos Z, y nos quedaría entonces límites para Y, 0, 1 menos Y, entonces a la derecha, perdón, está 1 menos Z, perdón, 1 menos Z para y ese rectángulo se movería de lo más abajo, sería Z igual a 0, hasta lo más arriba será este punto, y en ese punto pues la Z toma el valor de 1. Más abajo, más abajo, más abajo. Ahí está tomando el valor de 1. Sí, ahí es. Entonces aquí toma el valor de 1 para Z, entonces aquí sería Z y 1. Por lo tanto, la integral nos estaría quedando 0, 1, 1 menos Z, y aquí el diferencial cambia a dy de Z. Y listo, ese sería el nuevo planteamiento. Aquí sería 1 menos Z, 0 hasta 1. Así. Y listo, así nos quedaría ese planteamiento para esa nueva integral. Entonces tenemos una forma, tenemos dos segunda forma, tenemos una tercera forma y tenemos una cuarta forma y tenemos una quinta forma. Y esta pues es la que nos dio el ejercicio, ¿no? Y listo, ahí estarían las 6 formas en la que se podría plantear esa integral. Obviamente con cada uno de esos pasos de desarrollo. La cuestión es cuál de ustedes necesitan, la que ustedes necesitan, pues de ahí la pueden investigar, la pueden calcular. Entonces, ojo con toda esa explicación y con eso finalizamos el desarrollo de ese ejercicio. Entonces, ahí están. ¿Listos? Gracias por acompañarme en este video. Para apoyarnos en la creación de más material, suscríbete al canal. Y si necesitas más recursos, visita www.ebook.com.co y allí encontrarás todo lo que necesitas para aprobar tu materia. Enlace en la descripción y nos vemos en un próximo video.